Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder hacer un bypass o quitar la cuenta de Google a nuestro Samsung Galaxy A10s. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, lo primero que vamos a necesitar es de un chip con un bloqueo PIN. También de unos audífonos Bluetooth que compatibilicen para opción de llamadas. Adicionalmente, se debe destacar que al dispositivo se le tuvo que haber hecho un hard reset. En caso de que no sepas cómo hacer un hard reset, te voy a estar dejando una tarjetita por aquí arriba para que vayas y lo cheques. Una vez mencionado esto, ahora sí vamos a tratar de comenzar. Como pueden ver, me aparece que se realizó un intento no autorizado y lo que vamos a hacer es añadir una red Wi-Fi. Una vez listo, vamos a tratar de esperar. En este caso me pide que debo de usar una cuenta de Google en su lugar. Y luego vamos a tratar de esperar un momento. Y aquí está chicos, me pide que necesito comprobar mi cuenta de Google. Pero en mi caso no me sé su contraseña ni su correo electrónico. Como pueden ver le doy en siguiente y no nos deja continuar. Ahora para proceder a realizar el bypass, lo que vamos a hacer primeramente es ingresar a esta tuerquita del teclado. Luego ingresamos a deslizar, tocar y respuesta táctil. Luego respuesta táctil. Sonidos y vibración, tono de llamada, SIM 1, le damos en el más, luego en buscar y una vez que nos aparezca este microfonito vamos a hacer uso de nuestro chip con un bloqueo PIN y posteriormente vamos a insertarlo hasta cierta parte. Ahora les explico chicos, vamos a insertar totalmente la bandeja SIM y rápidamente vamos a pulsar el microfonito de aquí arriba. Una vez que se apague la pantalla, rápidamente vamos a tratar de extraer la bandeja SIM. La vamos a extraer hasta que nos aparezca este mensaje de que no se insertó la tarjeta SIM. Le damos en aceptar. Y una vez que nos aparezca este fondo, lo que hacemos es deslizar ahora para la derecha y pulsamos sobre el candadito. Luego nuevamente vamos a deslizar ahora para la derecha y vamos a tratar de bajar la notificación. Una vez que se baje totalmente la barra de notificaciones, rápidamente vamos a pulsar el engranaje o la tuerquita de ajustes que vemos aquí arriba. Lo vamos a pulsar varias veces. Aquí lo que hacemos es tratar de esperar hasta que se quite la pantalla de bloqueo. Como pueden ver, ya se quitó. Ahora lo que vamos a hacer es activar el Bluetooth. Lo activamos. Una vez activada, lo que vamos a hacer es conectar los audífonos Bluetooth. Una vez vinculados, lo que vamos a hacer en nuestros audífonos Bluetooth es pulsar la opción de llamada. Una vez que nos aparezca esta ventana, lo que vamos a hacer es ingresar al teclado que vemos aquí. Luego volvemos a ingresar al teclado y una vez en esta parte lo que hacemos es escribir abrir YouTube. Como pueden ver, aquí está. Y automáticamente nos va a redireccionar hacia la aplicación de YouTube. Aquí vamos a entrar a la parte de cuenta, luego a configuración, luego a About y aquí podemos entrar por estas dos opciones, tanto política de privacidad de Google como condiciones del servicio de YouTube. En mi caso voy a entrar en aquella y vemos que nos va a redireccionar hacia la aplicación de Chrome. Aquí tratamos de aceptar y continuar, luego en no gracias y una vez en la barra de búsqueda lo que vamos a escribir es lo siguiente: GSM Neo FRP e ingresamos al primer link. Una vez que nos cargue esta página vamos a pulsar esta tuerquita de color verde que vemos aquí y automáticamente nos va a redireccionar hacia la Galaxy Store. Aquí aceptamos estos términos y condiciones y como pueden ver aquí estaría la app para poder ingresar y realizar el bypass. Le damos en instalar, pero novedosamente nos pide una cuenta de Samsung. En caso de que no tengas una cuenta Samsung, te voy a estar dejando el link de la página oficial para que vayas y te crees una gratuitamente. En mi caso voy a tratar de iniciar sesión con la cuenta que anteriormente ya había creado, pero aquí nos pide que verifiquemos con un código que nos va a llegar a nuestro número telefónico. Esto independientemente es de la cuenta de Samsung que anteriormente habíamos registrado. Una vez registremos el código que nos haya llegado a nuestro dispositivo, lo que hacemos es darle en iniciar sesión y una vez que nos aparezca la parte de sesión iniciada, automáticamente se va a descargar esta app. Una vez que se haya tratado de instalar, lo que hacemos es darle en abrir. Le damos en Open Hidden Settings y aquí tratamos de bajar hasta la parte última y entramos a la parte de servicios de Google Play.
Aquí lo que hacemos es ingresar a la parte de patrón y tratamos de dibujar un patrón el que nosotros querramos. En mi caso voy a dibujar la letra G y le damos en confirmar. Y una vez que nos aparezca esta interfaz, lo que hacemos rápidamente es regresarnos del todo hasta la parte de inicio. Luego vamos a tratar de configurar rápidamente nuestro dispositivo, hasta que nos pida la parte de confirmar un patrón. Aquí lo que hacemos es dibujar el patrón que anteriormente habíamos registrado, en mi caso la letra G, y podemos ver que ya nos deja continuar. Y como pueden ver chicos, de esta manera muy fácil y sencilla podemos quitar la cuenta de Google a nuestro Samsung Galaxy A10s. Como pueden ver, ya no nos pide ninguna cuenta de Google, ahora se le puede dar en omitir, ya aquí lo que restaría simplemente es un poco de configuración adicional de inicio del dispositivo. Una vez estemos dentro del dispositivo, bajamos rápidamente la barra de notificaciones e ingresamos a los ajustes. Luego de esto vamos a la parte de administración general, le damos en restablecer y por último en restablecer valores predeterminados. Aquí tratamos de confirmar y le damos en eliminar todo. Ahora el dispositivo estará apagándose y aquí lo que vamos a hacer es simplemente tratar de esperar hasta que el dispositivo se trate de formatear y se restablezca por completo. Este proceso suele tardar aproximadamente entre 5 a 3 minutos. Una vez que el dispositivo se haya iniciado, lo que restaría es tratar de configurarlo rápidamente. Como repito, un poco de configuración adicional de inicio del dispositivo. Una vez estemos dentro de nuestro dispositivo, ya estaría totalmente libre de cuenta de Google. En mi caso voy a ingresar a la parte de ajustes para tratar de enseñarles información acerca del teléfono. Y vemos que este dispositivo cuenta con una versión de Android número 10 y la revisión del parche de seguridad es la del 1 de octubre del 2020. En caso de que no te sirva este método de bypass, te voy a estar dejando una tarjetita por aquí arriba para que vayas y cheques los demás videos relacionados al bypass en estos dispositivos. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNec y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.